Es una infección que básicamente se consiste en invasión, multiplicación y colonización del parénquima renal y o su vía de excreción por microorganismos patógenos. Es lo que se conoce como una infección ascendente. ¿Verdad que sí? En pediatría, la infección del tracto urinario es un factor desencadenante de cicatrices renales y si no es tratado convenientemente y oportunamente puede generar una insuficiencia renal. General, en casi un 85% de casos, el 85-90% de casos, las infecciones del tracto urinario causadas por un solo tipo de bacteria llamada la Escherichia coli. Esta infección puede ser endógena o exógena y también un factor de riesgo en pacientes, sobre todo hombres, es el hecho de usar sonda, que puede presentar infecciones polimicrobianas. En pacientes diabéticos, las infecciones urinarias generalmente están asociadas a la presencia de cándida o diferentes tipos de especies de cándida, porque son pacientes que vienen siendo tratados continuamente con antibióticos y por esa razón se presentan con mayor facilidad especies de cándida. Bien, hemos dicho que el 85% de los casos es por Escherichia coli, el resto de infecciones urinarias puede deberse a bacterias como Enterobacter, Proteus, Klebsiella, dentro del grupo de las enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, dentro del grupo de los bacilos no fermentadores, y Coccogramo positivo como Staphylococcus saprophyticus y Enterococcus fecalis. Son los principales microorganismos asociados a ellos. Bien, la fase preanalítica, una buena orden de solicitud de análisis, donde están los datos del paciente, ustedes saben lo que deben contener. Y vamos a hablar del tipo de muestra. ¿Cuál será la muestra indicada para un cultivo de orina o urocultivo? ¿Cuál será? Una característica de esa muestra. Yo soy el paciente, yo llego, tú te doy mi sintomatología, tú dices, este paciente está haciendo infección urinaria. Señor, usted tiene que hacerse un urocultivo, acá está la solicitud, pero tú me tienes que dar las indicaciones, ¿verdad? ¿Cómo debo contestar la muestra? Dame una indicación. Tiene que ser por la mañana y tiene que ser la primera orina del día. La mañana es de 8 a 11, 12, o 6 de la mañana, 7, cualquier orina. No, la primera orina. Ya, la primera indicación tiene que ser la primera orina del día. Estamos hablando de una muestra ideal. Segunda indicación. Digamos que no se debe tomar el primer chorro, sino el segundo. Se colecta el chorro intermedio o el chorro medio. Se descarta el primer chorro, se contiene, se destapa el frasco y se colecta a partir del segundo chorro. Tercera indicación. Una muestra ideal debe ser un paciente que no ha iniciado todavía el tratamiento antibiótico, pero si hubiera iniciado, que termine el tratamiento antibiótico, deja pasar 4 o 5 días y a partir de esa fecha se colecta la muestra. Otro. Un recipiente que no sea ¿Un recipiente de qué tipo? Que no sea estéril. No estéril. O estéril. Urocultivo es estéril. Tiene que ser estéril. Ya van 4. Otra indicación. En ayunas no. La primera orina del día. ¿Qué otra indicación se le debe dar al paciente? Ya lo dijo tu compañera. ¿Qué otra indicación? ¿Será conveniente un aseo previo con agua de genitales? Sí, claro. Y esas son las indicaciones para una buena muestra. La que sigue, pues. Bien, entonces la muestra debe ser colectada en frasco estéril. El traslado al laboratorio debe ser en un plazo de 1 hora. Cuando esto no sea posible, puede refrigerarse a 4 grados centígrados durante un tiempo máximo de 24 horas. ¿En qué consiste esto? Toda muestra ideal no debe pasar más de 2 horas desde que se colecta hasta que inicie su proceso en el laboratorio. No más de 2 horas. Es una muestra ideal. Pero si no se pudiera, se puede guardar la muestra de orina por 24 horas a 4 grados centígrados. Significa en refrigeración, abajo. ¿De acuerdo? Bien sellado, bien cerrado ese frasco, se podría guardar. Entonces ahí tenemos la fase preanalítica, el tipo de muestra. La muestra puede ser el chorro medio, como han dicho ustedes, pero también hay otro tipo de muestras que son utilizadas para el descarte de una infección urinaria. Puede ser una orina que puede provenir del cateterismo vesical, puede ser una orina también obtenida por punción suprapúbica, que se considera la mejor muestra de orina, pero claro, es como por ser un procedimiento invasivo, se
se recomienda en pacientes en donde no sale el cultivo franco como un resultado positivo, y en pacientes con sonda también es otra orina que puede ser colectada, ¿verdad que sí? Y en adultos, eso hemos dicho, en un frasco estéril, pero en lactantes, ¿cómo se colectará la muestra de orina? En las bolsas colectoras. Se le indica a la mamá, se le enseña cómo hacer una previa higiene de la zona, se coloca esas bolsitas que ven ustedes que vienen con pega-pega, se pega sin se riega ahí, y la mamá tiene que estar atenta, por supuesto, a que el niño pues orine, porque no puede estar todo el día con la bolsa pega-pega. También hay bolsa colectora para adultos. Sí, también hay bolsa colectora para adultos, para pacientes por ejemplo de la SUS y pacientes que están frustrados y que no pueden colectar en forma voluntaria la muestra de orina. La que sí. Muy bien, llega esa muestra en buenas condiciones, en condiciones ideales al laboratorio. ¿En qué consiste el diagnóstico del cultivo? Como todo cultivo tiene dos partes, el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico confirmatorio. ¿En qué consiste el diagnóstico presuntivo? El diagnóstico presuntivo, ya saben, está asociado a lo que es microscopía. Hacemos un GRAM y hacemos un estudio del sedimento urinario, que se llama el examen directo. Entonces, el diagnóstico presuntivo es población GRAM y el examen directo o el estudio del sedimento. No me va a decir qué bacteria tiene, pero sí me va a decir si es una orina patológica o no es una orina patológica. Por ejemplo, una orina de una persona normal va a haber cierta cantidad de leucocitos. Los valores, el rango normal se maneja entre 0 a 5 leucocitos, máximo 7 leucocitos. Eso es lo que pueden encontrar en una orina de nosotros. Pero en un paciente que está haciendo infección urinaria, va a haber una reacción inflamatoria. Lo que va a haber estar aumentados es la cantidad de leucocitos. Y podemos ver de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, hasta 100, más de 100. Eso es una orina patológica. No debe haber gérmenes, no debe haber bacterias. Es una orina normal, pero en una orina patológica vamos a encontrar gérmenes. Y se cuenta una cruz, 2 cruces, 3 cruces. No debe haber hematíes. Es común encontrar presencia de hematíes en infecciones urinarias. Podemos ver levaduras, que no es normal. Entonces todo eso se reporta en el examen de orina, ¿no? Se estudia el sedimento, leucocitos, hematíes, células, bacterias, levaduras, si hubiera tricomonas que también se encuentran, cristales, cilindros, todo eso ayuda para establecer un diagnóstico presuntivo de esa muestra de infección urinaria. ¿Que sí? También tenemos la prueba de nitritos. Cuando tenemos una infección bacteriana, lo que va a haber es reducción de nitratos a nitritos y va a haber presencia de nitritos. Es una prueba rápida que permite valorar en 2 minutos la presencia de bacterias en la orina. Existen tiras reactivas, donde se pone la tira reactiva, una gota de la orina, en la muestra de orina, y por correlación vamos a determinar si es positivo o negativo. Tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 98% la prueba de nitritos. Está considerado dentro del diagnóstico presuntivo, la que sí, el diagnóstico rápido. ¿Qué limitaciones tiene esta prueba? ¿Por qué es tan amplio el rango de la sensibilidad? El uso de diuréticos puede dificultar un buen resultado por el hecho de que los pacientes que están tomando diuréticos por hipertenso, por lo que fuere, presentan fácilmente emisiones frecuentes, orinas diluidas. Cantidades inadecuadas de nitratos en la dieta también puede ser una limitación. La presencia de los patógenos no productores de nitrato reductasa, como en el caso de Staphylococcus, Staphylococcus y Pseudomonas. En pacientes que tienen recuento de menores de 100.000. ¿Por qué menores de 100.000? Vamos a ver después que el valor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro es el valor de corte para determinar si tiene o no tiene infección un paciente. En orinas remitidas al laboratorio luego de varias horas, o sea, cuando es muy común encontrar muestras de orina donde hay gran cantidad de bacterias y resulta que no hay leucocitos. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque si hay gran cantidad de bacterias debería haber una reacción inflamatoria, debería haber mayor cantidad de leucocitos. Puede ser dos cosas. Una, que es la más común, que la muestra se colectó a las 7 de la mañana y a las 10, 11 de la mañana la están llevando al laboratorio. Y en esas 3, 4 horas, ¿qué cosa hay? ¿Multiplicación de leucocitos? No, lo que se multiplica ¿qué son? Las bacterias. Entonces nos puede dar un falso positivo. Y la otra causa común es en pacientes que es menos, común en pacientes que hacen infecciones crónicas, o sea, ya
como que se han vuelto un poco tolerantes a la presencia de la bacteria y que tienen infecciones a repetición, a repetición, a repetición. No hacen una reacción inflamatoria franca. Tendrán por lo que 5 a 10% que están llenos de bacterias. ¿De acuerdo? Por eso es que son algunas, hay que tener ese tipo de cuidado al momento que se interpretan los resultados del diagnóstico presuntivo. Asintomática, claro, la fiebre asintomática. Bien, entonces, después del diagnóstico presuntivo, hacemos el diagnóstico confirmatorio. El confirmatorio es el cultivo de orina. ¿En qué medios vamos a separar para aislamiento? Como ya saben ustedes, el cultivo tiene aislamiento, identificación y sensibilidad. ¿Qué medios se usan para aislamiento? ¿Se acuerdan qué bacterias, lo decía la diapositiva, eran frecuentes en causar infección urinaria? E. coli, es un gran negativo. ¿Qué más? Klebsiella, Enterobacter, otro negativos. Pseudomonas, otro negativos. ¿Qué más? ¿Decía enterococos? Sí, decía enterococos. ¿Decía Staphylococcus saprophyticus? Decía son gran positivos. Por lo tanto, ¿qué medio de aislamiento tengo que usar? Dos tipos de medio de aislamiento, para gran positivos y gran negativos. Usamos agarrar sangre y agarrar macongue. ¿Qué es lo que ustedes van a celebrar hoy día? Agarrar sangre, el rojo opaco y el transparente el macongue. Para aislar tanto gran positivos como gran negativos, y vamos a incubar 37 grados centígrados por 24 horas y al día siguiente vemos las colonias. Si hay crecimiento, a partir de esas colonias se hace la identificación, que ustedes ya saben cómo se hace la identificación y que tienen ustedes su tubo de la semana pasada para que se entretengan leyendo, interpretando lo que ha pasado en sus tubos. Bien. Y luego, ¿qué faltaría? Ya hemos aislado y identificado qué falta. ¿Qué es lo que espera el médico tratante con ansias en ese resultado evolutivo? ¿No? ¿Qué es lo que más, para el uso práctico, qué es lo que más le interesa al médico? La sensibilidad, el antibiograma. Bien, con ese antibiograma el médico puede orientar su diagnóstico de tratamiento y si inició tratamiento profiláctico, verá si lo ratifica o lo rectifica. Bien, la que sigue. Y ahí están las muestras. Miren lo que van a hacer ustedes. Ustedes tienen frasco de orina y van a colocar el asa, mientras particularmente en el frasco de orina, que previamente ustedes lo han agitado, sin chocolatearlo mucho, lo agitan para homogeneizar esa muestra de orina, introducen el asa y siembran y van a sembrar así como lo ven. Una estría, todo lo largo y ancho de una placa, y aparte de esa estría empiezan a hacer otras estrías. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue. Pero si crecen Escherichia coli, ¿será suficiente para decir que tiene infección el paciente? No necesariamente, porque si crece en poca cantidad puede ser contaminación, ¿verdad? ¿Cuál es la población más expuesta a infecciones urinarias? ¿Hombre o mujer? ¿Por qué? Por las características anatómicas, la cercanía entre la uretra y la región perianal. En el hombre es un poco más difícil, a no ser que sea un paciente ya mayor, de tercera edad, que usa sonda, que ha sido operado de próstata, entonces sí es un factor de riesgo para hacer infecciones urinarias. Muy bien, entonces, por esa misma cercanía de la región es fácil que se contamine la muestra de orina. Una mala práctica de aseo, a veces a las niñas no se les enseña bien que deben limpiarse de adelante para atrás, se limpian de atrás para adelante, arrastran materia fecal, contaminan la muestra de orina. Entonces no es suficiente con encontrar bacterias, hay que contarlas. Si hacemos una buena siembra, como en el macongue, como hemos visto en la diapositiva anterior, y si yo uso asas de siembra de aro calibrado, hay de diferentes calibres, de 1 microlitro o de 10 microlitros, si yo encuentro al día siguiente 50 colonias, yo digo, si en 1 microlitro hay 50 colonias, en 1 mililitro, porque las unidades de recuento es por mililitro, habrá 50.000 colonias. Una simple regla de 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Lo subrayé. Con matemáticas 8. No. De nuevo. Yo quiero saber cuántas bacterias tiene la paciente Pochola. ¿De acuerdo? Lo siembro y al día siguiente me crecen 50 colonias. Pero esas 50 colonias me han crecido en una muestra donde yo he sembrado con una asa de 1 microlitro. Son asas de aro calibrado. El aro calibrado me carga 1 microlitro de muestra de orina. Entonces yo he encontrado 50 colonias. Pero no puedo yo reportar he encontrado 50 colonias
porque las unidades no se dan por microlitros, se dan por mililitros. La unidad es unidad de formador de colonia por mililitro, ¿verdad? Entonces yo digo, si en un microlitro de muestra encontré 50 colonias, en un mililitro, ¿cuántas colonias va a haber? Una simple regla de 3, 50 por 1000, 50.000. ¿Sí? Si yo encuentro 100, será 100.000. Y si yo uso un asa con aro calibrado de 10 microlitros, hago la misma regla de 3, pero en vez de multiplicarlo, yo considero el volumen que carga esa asa de 100. Esa es una forma buena, bonita y barata, práctica, de poder hacer el recuento de colonias para saber si una muestra de orina en un urocultivo hay infección o tiene infección en el paciente. Dime, Carlos. Profesor, ¿la cuenta de colonias es automatizada? No, es alogímetro. Sé que hay equipos que a veces, que creo que no han llegado todavía a Perú, que no sé yo, que pueden hacer recuentos. ¿Ves ese equipo que está atrás? Que tiene una lupa. Ese se llama una cámara cuenta colonias. Pero no las cuenta, nosotros las contamos. Pero es un lente con una luz, con un foco, que nos permite hacer fácilmente el recuento de colonias. Pero eso es lo que bien. No sé si queda claro cómo es que se hace el recuento de estas muestras de orina. Lo que dice, ¿no? Si se siembra con una asa de 1 microlitro, el resultado se debe multiplicar por 1000. ¿La que sigue? Y este es el urocultivo, el agar sangre y el agar macón, que han crecido colonias blancas en el sangre y en el macón colonias rojas, por lo tanto yo interpreto, ya saben ustedes, que eso puede ser una lactosa positiva, porque las colonias rojas. Obviamente la Escherichia coli es lactosa positiva, lo más probable es que sea Escherichia coli, tengo que hacer la identificación. Bien, la que sigue. Interpretación del urocultivo. Vamos a ver cómo es la interpretación del urocultivo cuando decimos que es un urocultivo positivo. No depende, o sea, no es un solo criterio para todos los 4 tipos de muestras, ¿no? Vamos a ver que dependiendo del tipo de muestra, por ejemplo, siendo la muestra de orina obtenida de distribución suprapúbica la más estéril que existe, ¿no es cierto? Porque hay una buena licencia para tomar la muestra. El recuento, cualquier crecimiento de bacilo oral negativo se considera como un diagnóstico positivo, lo que crezca. En el caso de pacientes que son obtenidas la muestra por catéter vesical, si el recuento es mayor a 50.000, se considera un uro positivo. Si el recuento va de 10.000 a 50.000, se considera infección probable según patógeno y cuadro clínico. ¿Qué significa? Que si el recuento está entre 10.000 a 50.000, el médico tiene que observar al paciente si tiene clínica o no tiene clínica, y dependiendo de la bacteria que haya crecido. Si tiene menos de 10.000 para una muestra de cateterismo vesical, la infección es poco probable. Si es chorro medio, que son las muestras que más llegan al laboratorio, las obtenidas en pacientes ambulatorios, si es mayor de 100.000 las unidades formadoras de colonia por mililitro, la infección es probable. Si es de 10.000 a 100.000, el resultado es dudoso. Y si es menos de 10.000, infección poco probable. Reportan un cultivo negativo. Y cuando se tiene duda en esos resultados dudosos, ¿qué es lo que se hace? Se pide nueva muestra para su verificación. Si tienen un consejo, presten mucha atención a este cuadrito. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue. Y ahí tenemos la identificación bacteriana. A la izquierda, por la microbiología tradicional, clásica, heroica, los tubos que sembraron ustedes. En la derecha, el sistema API. Cómo se comporta ante una salmonella, una coli y una Klebsiella pneumoniae. La que sigue, pues. Ahí está el antibiograma, la que sigue. Y este es el flucograma. A partir de una muestra de orina que está en el centro, se hace el examen directo, el estudio del sedimento y el GRAM, diagnóstico presuntivo, y el diagnóstico confirmatorio en agar sangre más conque. En la diapositiva, creo que es de origen española, usan el medio PRE, que también usan bastante. 5 a 37 grados centígrados por 18 a 24 horas y se hace la identificación y el recuento de colonias y el antibiograma cuando sale positivo. Si es negativo, se reincuba y se vuelve a resembrar. Y a partir de aquí, recuento de colonias, prueba bioquímica, antibiograma, identificación y el resto. Un algoritmo fácil, sencillo para el puro cultivo. La que sigue. Muy bien.
Esta es una situación frecuente, la causa de evolutivos falsos positivos o falsos negativos. ¿Cuándo encontramos nosotros evolutivos falsos positivos? O sea que salen positivos y el paciente no está haciendo infección urinaria. Una primera causa es cuando se toma la muestra sin usar técnica de chorro medio. Colectan la primer chorro, nosotros no sabemos, nos llega la muestra de orina, sacamos positivo, pero resulta que la muestra no fue el chorro intermedio, sino fue el primer chorro. ¿Qué pasó? Arrastró la flora ¿de dónde? De la parte distal de la uretra, y esas bacterias crecen en los medios de cultivo y nos está dando un falso positivo. Otra causa de falso positivo es la higiene, mala higiene en las zonas genitales. Pacientes, por ejemplo, mujercitas que tienen descenso, lo que llaman descenso o una secreción vulvovaginal, contaminan la muestra de orina y también fácilmente crecen, principalmente cándida. En lactantes, por contaminación en heces, jabón contaminado, recipiente no estéril, reciclado, y orinas que no son conservadas, refrigeradas, como comentamos anteriormente, que son conservadas a temperatura ambiente, fácilmente vamos a encontrar un evolutivo falso positivo. ¿La que sigue? Y evolutivos falsos negativos, pacientes que están con tratamiento antibiótico y llevan la muestra de orina para su cultivo, va a salir negativo, porque el antibiótico que está circulando va a enmascarar el crecimiento de la bacteria. Arrastre de antisépticos utilizados en higiene en la muestra de orina, la obstrucción uretral completa, anomalías o litiasis, por ejemplo, lesión renal localizada y no comunicante causada por bacterias, nos sale el resultado falso negativo, orinas con pH muy bajo o muy alto, inhibe el crecimiento de las bacterias, baja densidad urinaria, microorganismos diferentes a enteropatógenos, como Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. Insuficiente retención menos de 3 horas, ingesta de diuréticos o grandes cantidades de líquido, nos va a dar resultados falsos negativos. ¿Verdad que sí? Bien, pregunta con respecto al evolutivo. Es uno de los exámenes que más se hace en la laboratorio de microbiología y es una de las pruebas que más van a ver ustedes, por lo tanto lo deben dominar al revés y al derecho. ¿Qué van a hacer ustedes? Acá tienen su muestra del evolutivo, lo llevan a su mesa, tienen el asa en aro y lo siembran en su sangre y macón, que como lo rotulan y lo llevan a la estufa. ¿Alguna pregunta? Nos ponemos a trabajar, Jorge. Ya saben, cerca el mechero con sus guantes. Está la llave abierta. No, veía esas manitos ahí, que es su soporte para... Ah, sí. Es para el soporte de celular.